está? ¿Todos están bien? ¿Están conectados? Vamos a iniciar con la clase, ¿listo? Iniciamos a grabar. Bueno, a partir de este momento se está grabando la clase de ecuaciones diferenciales. Muy buenas tardes, habíamos quedado en ecuaciones. Vamos a ver acá. Me dicen ustedes si se observa bien. Ya, ahí está. ¿Pueden observar bien, jóvenes? Sí. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ecuaciones diferenciales, estábamos en los conceptos básicos. Hoy vamos a hablar de la linealidad, ¿ya? Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si cumple con las siguientes condiciones. Inicialmente esta es una ecuación AX, AX1, AX2 y AXN y Q de X, donde las funciones A1, A sub 0, A2, A sub n son funciones de variable X. Y a la n y yn menos 1, yn menos 2, y' son las derivadas de la función. Y la función incógnita es la función y Q de X es una función cualquiera resultado de las derivadas. Y aquí está bien identificado. Los coeficientes se llaman coeficientes de las derivadas, se llaman coeficientes distintos de cero. Las derivadas de orden n, la función incógnita, la función real x, que resulta de las derivadas de la función. Eso es una ecuación diferencial. Se dice que una ecuación diferencial es lineal. Atiendan bien, ¿ya? La variable y dependiente y sus derivadas y' y sub n, donde son de primer grado, quiere decir que el exponente de cada término que contenga la variable y debe ser de grado 1, o sea, lineal. O sea, en esta ecuación diferencial, la variable y debe ser de grado 1. Esa es una de las condiciones que sea lineal. Si existe aquí en esta ecuación diferencial una variable y, que es la variable dependiente de la función, es de mayor grado que 2, que 1, entonces ya no es lineal. Otra condición para que una función sea lineal es que los coeficientes, fíjense, los coeficientes de la ecuación diferencial, vale decir, de las derivadas, deben depender solamente de variable x. Eso debe quedar con claridad. Dos condiciones para que una función lineal. Repito, dentro de la ecuación diferencial, la variable dependiente y solamente debe ser lineal, de primer grado. De primer grado, entonces, y otra condición, los coeficientes de las derivadas de la ecuación diferencial deben ser solamente de variable independiente x, ¿ya? Ecuación diferencial no lineal, o sea, es cuando no cumple con esas dos condiciones, pero más claro para que ustedes puedan identificar, miren, la variable y puede estar en el argumento del logaritmo, puede estar en el argumento del seno, o la derivada en el exponente, o la derivada en el argumento de seno o coseno. Puede ser también que esté dentro de una raíz. Por esa razón decimos que una ecuación diferencial es no lineal. O sea, en otras palabras puede decir no cumple, pero ¿cómo lo identifico? Fíjense que la variable y puede estar dentro del logaritmo, dentro del seno o dentro de una raíz cuadrada o cúbica. ¿Ya? Entonces, ahí decimos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dadas las ecuaciones diferenciales, indicar si es lineal o no lineal y explicar por qué. Esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Cumple donde la variable dependiente y
es de grado 1. Los coeficientes tanto de la variable y como de la derivada son de variable x, y por esa razón justifico que es lineal. Esta ecuación diferencial no es lineal, tiene la variable y dentro de la función coseno en el argumento, no es lineal. Esta ecuación diferencial no es lineal. ¿Por qué? Porque la variable y es de mayor grado que 1, ¿ya? Esta ecuación diferencial es lineal. ¿Por qué? Cumple que la variable y no está aquí, pero es de grado 1. Los coeficientes de las derivadas son de variable x. No es lineal porque la derivada de la función está en el exponente, aunque aquí la variable y es de primer grado y la variable independiente x, pero esta hace que no sea lineal. Esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque los coeficientes de la derivada tienen variable x y tienen variable y, por lo tanto no es lineal. Esta ecuación diferencial es lineal. ¿Por qué? Porque puedo separar, acomodar, porque esto está en forma de ecuación diferencial, en forma de diferencial, no en forma de derivada. Entonces, si nosotros dividimos entre dx a todo, entonces dx aquí y reemplazamos y presión. Eso es en cuanto a lo que es una ecuación diferencial lineal o no lineal. No sé si tienen alguna pregunta sobre al respecto. Estoy definiendo cuándo una ecuación es diferencial, ecuación diferencial lineal y no lineal. En el examen uno pregunta para ver si ustedes saben, en el libro se van a fiar, dada una lista de ecuaciones, diga cuál es lineal y qué no es lineal. Por ejemplo, inclusive aquí estoy diciendo cómo se justifica, ¿ya? Entonces, ecuación diferencial lineal. No sé si tienen alguna duda, si no vamos a pasar. Solución de una ecuación diferencial. ¿Qué significa la solución de una ecuación diferencial? ¿Ya? Solución quiere decir, pues, encontrar una función, ¿no? Ecuación diferencial lineal, ¿qué es una solución? Una solución se define como una función, ¿ya? Que está definida dentro de un intervalo de los números reales, por supuesto, pero esa solución debe satisfacer. ¿Qué quiere decir? Debe cumplir con la igualdad, reemplazando sus derivadas y las funciones que tiene la función en una ecuación diferencial. O sea, primero, la solución de una ecuación diferencial es una función. Listo. Esa es la solución de una ecuación diferencial. Estamos hablando además de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la ecuación diferencial ordinaria, su solución es una función a una variable. Eso es primer lugar. Una solución de una ecuación diferencial, me contestan ustedes, es una función que debe cumplir al reemplazar en la ecuación diferencial en sus derivadas y en sus variables la igualdad planteada, o debe satisfacer la igualdad, quiere decir, en otras palabras, debe demostrar. Aquí le estoy escribiendo bonito para que lean ustedes. Se define solución de una ecuación diferencial a una función y igual a f de x, obviamente definida en un intervalo y que tiene n derivadas continuas en el intervalo, las cuales deben sustituirse. Sus derivadas debe satisfacer la ecuación diferencial en ese intervalo. Esto quiere decir reemplazar en la ecuación diferencial encontrada y sus derivadas verifica la ecuación, o sea, se convierte en identidad. La función solución puede ser expresada también en forma implícita o puede estar en forma explícita. Implícita es cuando la variable
no está despejada. Explícita es cuando la variable dependiente está despejada. En la solución de una es importante tomar en cuenta, dice, el intervalo o validez, o sea, el dominio de la solución. ¿Ya? Bueno, eso ya ustedes ven. Verificar que las funciones dadas son soluciones de las ecuaciones diferenciales correspondientes en el intervalo de menos infinito a más. Estoy diciendo aquí, ya estoy dando una condicionante. En algunos ejemplos dice determinar la función solución en tal intervalo. Al decir en todos los reales o de menos infinito, estoy diciendo para cualquier intervalo, ¿ya? Su dominio de la función solución entonces va a ser en todos los reales. Por ejemplo, si y igual e a la x por seno de x, e de y igual a 0. Aquí dice, está mal aquí. Si, vamos a aumentar, si la función y igual a x de x es demostrar, aquí, demostrar si es solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esta es la ecuación diferencial que dice determinar si la función y igual e a la x seno de x, demostrar si es solución de la ecuación diferencial. ¿Cuándo es solución? Dijimos que es una función que debe satisfacer las igualdades. ¿Qué quiere decir? Que la derivada segunda de esta función por menos 2 veces la derivada primera más 2 veces la función debe ser igual a 0. Si no cumple esa igualdad, no es solución de esa ecuación. Primer paso, así quiero ver de ustedes. Determinar las derivadas de la función. Primer derivada, segunda derivada. Esto ya ustedes me van a hacer, por si un caso, voy a repetir, por si un caso. Yo no tengo que estar perdiendo mi tiempo, para eso les dije, yo le di el derive, al peor ustedes ya son grandes, estamos en tercer semestre, entonces yo voy a ir aquí a la derivada, ahí está, esa es la, bueno, aquí la E, para que me haga caso, siempre debo poner esta E, que es la E de Eudal Avendaño, E, de la base del logaritmo. Entonces, aquí igual, además, aquí está en quechua, tiene que estar sin, ahora sí, ahí está, sin, y igual primer derivada, con esto, primer derivada, ahí está, esa es la primer derivada, donde está, aquí, fíjense, ahí está la primer derivada. También puedo determinar la segunda derivada, marcando igual, aquí, segunda derivada. Yo quiero segunda derivada. Ahí está. Ahí está. La primera derivada y la segunda derivada. Eso tienen que hacer en el derivado. Primer paso, determinar las derivadas. Segundo, reemplazar las derivadas de la función en la ecuación diferencial. Mi segunda derivada es esto. Aquí está segunda derivada. Aquí está mal reemplazado. Fíjense. Aquí es y'. Bueno, mire, está mal, ¿no? Acá. Esto es segunda derivada. Y no sé de cómo hice coincidir yo. Copiar, fíjense, esto de acá es la segunda derivada. Copiar, voy a poner acá la segunda derivada. Estaba mal. Ahí. Segunda derivada. Lo que decía y segunda. Aquí es 2y'. Entonces, ¿cuál? Toda esta derivada. Copiar, reemplazar aquí. Ahí está. Eso es. Y aquí copio la función. Por eso está a colores. Reemplazar las derivadas y la función en la ecuación diferencial. Tercer paso, realizar operaciones algebraicas
y simplificar para verificar la identidad. Hago mis operaciones algebraicas, mire, se simplifica e a la coseno con eso, y aquí se simplifica, y aquí, a ver, 2 e a la x coseno menos, aquí fíjense, está mal aquí, menos 2 e a la x coseno de x, menos 2 seno. ¿Ve? Estaba mal, ¿no? Seno de x. Ahora sí, fíjense, se simplifica eso con eso y queda 0. Entonces, en el cuarto paso, verifico que la función y igual e a la seno de x es solución de la ecuación diferencial. Se observa que la ecuación diferencial tiene solución constante, y igual a 0. La solución de una ecuación diferencial que es igual a 0 en el intervalo se conoce como solución trivial. También eso es un nombre de decir, ya si es que da 0. Solución trivial, ¿ya? Eso es si satisface. Aquí yo tengo otro ejemplo, ¿ya? Aquí no se van a chipar en esto, fíjense. Aquí tengo otro ejemplo. Y igual integral de 0 a x, si esto es, si es solución de esta ecuación. El mismo enunciado, ¿no? Entonces, determinar las derivadas de la función. Determinamos las derivadas. Aquí se utiliza la derivada de la integral. Esto, la derivada de la integral, es derivada de x a este seno, es el teorema fundamental del cálculo, que la derivada de la integral es el integrando. Y aquí se reemplaza en la ecuación diferencial. Resulta que eso da x seno de x ln de y. Se verifica que la identidad, entonces la función implícita es solución de la ecuación diferencial. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, esta solución es una ecuación, es una función en forma implícita. Y dice si verifica esta ecuación diferencial que está expresada en forma de diferencial, determinar la derivada de la función y que está en forma implícita. No se asusten, para si ustedes quieren determinar, aquí igual determinamos, miren, les voy a enseñar cómo se determina si quieren hacer en computadora aquellos que se han olvidado de derivada. Aquí voy a copiar, miren, ahí está. Esa es mi ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Cómo se determina la derivada? Con esto, miren. Int-div. Quiere decir derivada de la función implícita. ¿Qué copio? Copio toda esa función f3, coma, ya, la variable independiente, la variable dependiente, coma, el orden de la derivada es 1, cierra, igual. Ahí está. Y esta es la que me da la derivada. Bueno, aquí, escúcheme, aquí ya está bien simplificado, yo lo hago a mano, por esa razón está más. Mientras aquí en el derive está directo todo, con pi, con todo eso. Ah, ya, aquí está mal escrito, por esa razón sale. O sea, para el derive no recibe, digamos, arco tangente, solamente atan, así. ¿Qué quiere decir? Arco tangente, atan, ¿ya? Ahí va a salir distinto, ahí está. Ahora sí. Eso quiere decir, aquí está lo que estábamos haciendo. Pero de una u otra manera, mientras que yo lo hice aquí a mano, bien hechito todo eso, ¿ya? Entonces, el derive lo hace con todas las simplificaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por esa razón. Pero puedo obtener con el derive la función implícita.
Ya, eso no hay problema. Pero entonces aquí se reemplaza, esto yo lo hice a mano, se determinar la derivada, despejar, y esto sería reemplazando. Y también verifica la igualdad, también puede ser una ecuación, una solución trivial que se llama, ¿ya? Esos son algunos ejemplos que yo he puesto para determinar la derivada. Ahora, atiendan acá. Solución general. Primero habíamos definido qué era la solución, cómo se definía la solución de una ecuación diferencial, ¿ya? La solución de una ecuación diferencial se define como una función en un intervalo dado, donde esa función debe satisfacer tanto las derivadas y la función en la ecuación diferencial. Pero de eso podemos clasificar en dos: solución general y solución particular. ¿Cuál es la solución general? La solución general es una función también, pero donde la solución no está dada por un punto específico. Por eso se llama general. Y se utiliza las constantes arbitrarias o constantes de integración de acuerdo al orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, voy a tener dos constantes. Si la ecuación diferencial es de primer orden, simplemente una constante. Si la ecuación diferencial es de tercer orden, ¿qué orden? Es la derivada de la ecuación diferencial. Tres constantes. Entonces, por eso se llama solución general. Está resuelta no específicamente para un punto, para cualquier punto, y por esa razón se utiliza la constante de integración. Primero, aquí por ejemplo dice determinar, siguen llegando sus colegas, dice determinar la solución de la ecuación diferencial. Todavía no le estoy enseñando cómo resolver. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Primer paso, separar las variables, resuelvo la ecuación. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Es de primer orden. Por lo tanto, mi solución es esta. Solución con una constante de integración después de integrar. Aquí tenemos otro ejemplo. También la solución es con una constante de integración. ¿Ya? Determinar la solución general de la ecuación diferencial. Esta, por ejemplo, esta ecuación diferencial es de tercer orden. Tiene tres derivadas. Entonces, por lo tanto, las constantes de integración van a ser 3. C1, C2, C3. Solución general. Observamos, dice aquí, que la ecuación diferencial es de tercer orden y es tercera. Por lo tanto, se utiliza tres constantes de integración, C1, C2, C3, para escribir la función solución. O sea, en otras palabras, el número de constantes es igual al orden de la derivada. Solución particular. ¿Cuándo es solución particular de una ecuación diferencial? Cuando determino la función solución para un punto específico de la función, tanto la variable dependiente como la variable independiente, para un punto específico. Entonces quiere decir que se puede determinar el valor de la constante. Quiere decir que la función está definida, pasa por ese punto. Entonces ya se define. Cuando pongo C es para cualquier punto. Cuando pongo el punto ya es un valor específico. Entonces, se define como solución particular cuando la función solución está definida para un punto. También esto es lo que se llaman condiciones de frontera en algunos libros, ¿ya? Entonces, determinar la solución para la ecuación diferencial para Y1, 2, ¿qué quiere decir? Para X1, para Y2.
Primer paso, separar las variables, determinamos. Aquí no, hasta aquí es solución general. Determinamos el valor de la constante para x2, para y1. Reemplazamos y se obtiene c1. Entonces la solución particular es 3x menos x cuadrado menos 1. Graficar la función, dice. Si quieren grafican, ahí está. Fíjense, aquí en la gráfica podemos mostrar nosotros que para distintas constantes, fíjense, para distintas constantes, el valor C1, C2, C3, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo para qué constante hice? Hice cuando x es 2, y cuánto era. Entonces, cuando c es menos 1, y esta es la función, ¿ve? Y eso se llaman también las curvas, ya parecidas acá. Entonces, esto quiere decir para distintos valores, C1, C2, C3, aquí está. Esta es la función solución. Por ejemplo, yo voy a ver aquí voy a hacer en el derive lo siguiente. Ya, ahí está. Esta es mi función. Ya, entonces la constante era 1. Y aquí yo determino para las constantes cuáles. Desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Si quieren vamos a hacer aquí, miren. Cuando esto es menos 2, va a ser otra función. Cuando es menos 3 es otra función. Cuando esa constante es 0 es otra función. Cuando es aquí más 1 va a ser otra función. Aquí tengo. Ahí está, cuando es más 2 es otra función. Si quieren graficamos eso, lo que dice. Ahí está. Y esa es las formas de la función. ¿Ya? Ahí está. Esa es lo que tenía. Cuando c igual a la constante es menos 1 es esta, creo, la función. Y así podemos seguir sacando las soluciones de la ecuación diferencial, que se llaman soluciones. Aquí tengo otro ejemplo. Determinar la solución de la ecuación diferencial. Resuelvo esta es mi solución. Pero dice determinar para el valor 0, 0, 0. Entonces convierte en una circunferencia de radio 3 y así con las constantes tengo varias circunferencias distintas. Eso sería en cuanto a los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Ese sería el tema número 1, ¿ya? Entonces no sé si está aquí, este es el tema número 1, con eso estaríamos culminando el tema número 1 de ecuaciones diferenciales, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, antes que pase a otro lado? ¿Alguna consulta sobre ecuaciones, sobre los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales? Con eso estamos terminando la primera unidad, que sería conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Tienen la palabra. Si tienen alguna pregunta. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Entonces, vamos a ir al segundo tema, que se llama ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Eso sería ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Y primer grado. Se refiere a las ecuaciones diferenciales de primer orden, quiere decir de la derivada primera. Y primer grado es que la derivada primera está elevado a grado 1, ¿ya? Entonces, la ecuación diferencial de primer orden ordinaria tiene la forma f de x, y igual a 0, donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente o la función solución y igual a f de x,
y y' la derivada de primer orden. La ecuación diferencial de primer orden puede ser expresada de la siguiente manera: en forma funcional, en forma de notación diferencial, es lo que estábamos escribiendo, m. Aquí la notación funcional es la derivada igual a una función de dos variables. ¿De dónde es esta función de dos variables? Es el resultado de las derivadas de la función. Aquí igual, en forma de diferencial, m de x diferencial de x, n de x diferencial de y igual a 0. Donde m de x, y, es una función de dos variables que resulta de la derivada de la función. Y n de x igual es una función de dos variables que resulta de la ecuación, de la derivada de la función de una variable, ¿ya? Entonces, además, estos deben ser de grado 1, homogéneas, eso ya lo vamos a ver, ¿ya? Las ecuaciones diferenciales, de acuerdo a la forma de expresión, o sea, de acuerdo a cómo están escritas las ecuaciones diferenciales de primer orden, pueden ser de variables separables, pueden ser homogéneas, pueden ser lineal de primer orden, pueden ser exactas, pueden ser ecuaciones de Bernoulli, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a empezar nosotros con las ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Cuáles son esas ecuaciones diferenciales de variables separables? Específicamente se puede decir que tienen una característica principal. Son ecuaciones diferenciales que se puede agrupar o unir, ¿ya? La diferencial de la variable y con funciones de variable y la diferencial de la variable x con funciones solamente de variable x. Esto sin realizar ninguna sustitución, ningún artificio matemático, simplemente utilizando los métodos algebraicos, como es suma, resta, multiplicación, división o factorización, ¿ya? El objetivo de las ecuaciones diferenciales de variables separables son aquellas que permite, en otras como su nombre lo indica, separar las variables de la función con la diferencial. Por ejemplo, aquí, la forma funcional, y' de x, y. Aquí nosotros separamos en variable x y en variable y. Luego unimos variable x, variable y con diferencial de y, ¿ya? Aquí igual, miren, variables, funciones x con funciones y. Aquí igual, aquí esto es y, por si acaso, no es x. Un poquito aquí, estaba mal. Eso es y, o sea, la y con la y, la x con la x. Eso en forma algebraica. La solución particular obviamente es cuando uno le da un punto específico para la función, ¿ya? Los puntos en x con la función en x, los puntos en y con la función en y. Ejemplo, a ver, atiendan acá. Resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial no está ni en forma diferencial ni en forma funcional. Entonces, solución, agrupar las variables con su diferencial. ¿Qué hacemos acá? Esto, 1 más y cuadrado, viene a dividir acá, 1 más y cuadrado. Aún no estoy agrupando. Ahora, la diferencial x con la diferencial de y, agrupamos. Todas las funciones que tienen y, escribimos en este lado, y está con la diferencial. Entonces ya está separado. Eso no he hecho ningún artificio, simplemente he deshecho los paréntesis, nada más. Y entonces aquí la e a la x2 ya está con eso y la y con eso también. Integrar ambos lados. Se obtiene, ¿cómo se obtiene la integral? Aquí, integral. Si esto no se acuerdan, entonces fíjense, vamos a calcular la integral.
se copia la función, copiar la función, vamos a ir al derive, por eso les dije, ahí está. Bueno, aquí ya me falló esto. Vamos a hacerlo así. Ya. Igual. Entonces, e elevado a 2x. Si ustedes se han olvidado de integrar, e a la 2x, ahí está. Voy a integrar eso. Integral indefinida. Y esa es la integral que nosotros dijimos. Aquí está, bueno. Aquí, integral de eso. ¿Cómo integramos esto? Copiamos si es que quieren. Si no, vamos a hacer. No tengo que estar rajándome si era por partes, por sustitución, nada. Entonces, voy a copiar. Bueno, no quiere copiar. Entonces, hacemos nomás a mano. 1 más y sobre x al cuadrado. Entonces, escribimos 1 más y, fracción, ¿no es cierto? 1 más y al cuadrado. Y al cuadrado más e, esta e siempre, la e matemática, elevado a y. Elevado a y. Y entonces, esa es la que voy a integrar. Aquí está. E a la y. Integral respecto de y. Voy a integrar mi diferencial es y. Integral. Y ese es mi resultado. Y como que ya está aquí, miren, ya está resuelta la ecuación diferencial. Este es mi resultado. Esta ecuación, la solución de la ecuación diferencial es en forma implícita. Entonces, escribir la solución finalmente. Ejemplo 2. Aquí tengo para resolver una ecuación diferencial. Y' e a la y, pero en un punto específico. O sea, mi solución debe ser solución particular. Primero agrupar, fíjense, hago por la propiedad de exponente y de y con e a la y, integro, ya saben, como en el derive, esta es la solución general. Determinar la constante con las condiciones iniciales. Para x0 y y0 reemplazo, entonces c vale menos 1 y entonces esto vendría a ser la solución que se llama solución particular. No sé si hay otro ejemplo, ya no hay. Ecuaciones diferenciales reducibles a separables. Son algunas ecuaciones diferenciales que se transforman mediante una sustitución para que sea separable. Por ejemplo, aquí, esta ecuación diferencial no la puedo separar aquí, porque va a ser elevado al cubo, etcétera. Entonces hago una sustitución para que sea separable. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejercicios propuestos. Esto van a resolver ya como práctico. Van a poner ustedes ecuaciones diferenciales de variables separables y van a resolver esto. Ya, esto sería el práctico número 2. Ya, de acá. Ahorita vamos a hacer el práctico 1. Ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Estas ecuaciones diferenciales homogéneas son prácticamente, podemos decir, las ecuaciones diferenciales también se llaman reducibles a separables. ¿Por qué? Porque mediante un cambio de variable puedo transformar en variables separables. Pero la condición en estas ecuaciones diferenciales es que la función f de x es homogénea. ¿Y cuándo es homogénea? Aquí estoy repasando un poquito. Se dice una función homogénea si cumple esta condición. F de lambda f de donde lambda n pertenece a los reales. Pero en sí, ¿cómo hacemos cuando es una función homogénea? Esta es una función, me está diciendo determinar si es función homogénea. Yo reemplazo lambda y al final factorizo lambda y entonces esto es la misma función que esta de aquí. Entonces, esta función es, aquí me faltó,
Esto es x cuadrado. O sea, en otras palabras, quiere decir, al factorizar lambda nuevamente me queda f de x, pues entonces esta es ecuación, es una función homogénea de grado 2. Sin embargo, aquí queda una lambda, entonces no es homogénea. Esta, por ejemplo, es homogénea reemplazando, y esta es homogénea de grado 0. Entonces, la definición de ecuación diferencial homogénea. Se dice que una ecuación diferencial es homogénea cuando, si la función f de x, que es resultado de la derivada, es de primer orden, ya es homogénea de grado 1 o de grado 0. En este caso, f de x es homogénea. Y si está expresado en esta forma de diferencial que decimos nosotros, ya es homogénea si m de x y n de x yo son de primer orden y además del mismo grado de homogeneidad, del mismo grado 1. Mn son de variable x y Mn son funciones homogéneas del mismo grado, ya sea de primer grado o de segundo grado. Entonces, dos formas como puede estar una función homogénea. Solución de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Existe el primer método, si es que está y sobre x, hacemos una sustitución, y igual t por x, y de manera que se pueda transformar en variable y en variable t. Entonces resolvemos, en variable x y en variable t. Aquí, este es el primer método, ¿no? Vamos a hacer aquí. Miren aquí, resolver y sobre x. Solución. Ya, solución de la ecuación diferencial. Reescribir la ecuación diferencial. Ahí está. Anotamos bien. Ya, y entonces escribimos en forma de diferencial, porque está en forma de derivada. Realizar la sustitución. Y x por t. Entonces t despejamos y es donde sea t, reemplazamos y sobre x. Pero la de diferencial, porque en ecuación diferencial se hace si yo hago un cambio de variable, eso yo tengo que hacer la diferencial o la derivada. En este caso hacemos la diferencial. Diferencial de y es de un producto u sin derivar, x sin derivar por diferencial de t, más t sin derivar por diferencial de x. O sea, es derivar. Luego todo esto y esta sustitución reemplazamos en la ecuación diferencial y esto se transforma en una ecuación diferencial de variable t y variable x, pero separable. Estas ambas integrales resolvemos si ustedes quieren a mano o si quieren al derive, y finalmente se encuentra la solución de la ecuación diferencial. Caso 2 o segundo método es si está a lo revés, x sobre y, entonces mi sustitución es x igual t por y, reemplazando x sobre y. Y se agrupa la variable t con la variable y. Aquí hay un ejemplo. X por y, x sobre y, x sobre y. Para una condición y1, x1. Hacemos la sustitución igualmente. X igual a y por t, entonces tx sobre y. Y la diferencial de un producto también. Reemplazamos, hacemos que sea de variable separable y finalmente obtenemos la solución, pero esta es solución general. La solución particular para x igual a 1, para y igual a 1. Y entonces esto sería la ecuación, la función solución. O sea, determinamos, determinamos el valor de la constante. Para que ustedes se distraigan, seguimos en el práctico número 2. Tendrían que hacer estas 4 ecuaciones diferenciales así como está. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Se define así ecuación lineal de primer orden. ¿Por qué es lineal? Lineal porque la variable dependiente y es de grado 1. Ya, la variable dependiente es lineal respecto de y.
Y de primer orden porque la derivada primera, su derivada es de primera. O sea, es derivada de primer orden por su derivada de primer orden. Entonces, si la ecuación diferencial tiene esta forma, por la derivada, es lineal, una de las variables es de grado 1. Quiere decir, en este caso, la variable y, cuando es de y sobre dx. Entonces, su solución es y igual a la integral por integral. No se asusten de esto es sencillo. Ahí tenemos su demostración, si alguien quiere estudiar cómo se demostró, aunque eso ya pasó a la historia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Resolver la ecuación diferencial. El primer paso tras que yo vea una ecuación diferencial, veo si es separable. No es separable. No es homogénea. Entonces puede ser que sea lineal. ¿Cómo sé que es lineal? Aquí me fijo que la variable y es de grado 1. Muy bien, ya cumple con eso. Y las funciones de más deben ser solamente de x. Entonces, para llevar a esta forma, de y, p de x, q de x. ¿Quién es p de x? Es una función de variable x y q de x es una función de variable x también. Y aquí multiplicado por la variable y. Y entonces, haciendo operaciones tenemos. Entonces, todo esto sería p de x y esto sería q de x. ¿Qué hacemos? Resolver la integral de p de x, y entonces este es el resultado. Tampoco necesito pensar mucho, si no puedo resolver se lleva al derive. Luego reemplazo en la solución y igual a la se simplifica, fíjense, y finalmente me queda esta ecuación diferencial. Y el resultado de esa ecuación diferencial es x, porque se simplifica 1 menos seno con 1 menos seno, coseno con coseno. Y esto queda nomás, y esto es la solución general. Solución general. Si la ecuación diferencial tiene la forma, a lo revés, fíjense, invertido, de x sobre y, en este caso es lineal respecto de x. Su solución es esta. Igual se hace la demostración. Aquí fíjense, ¿cómo me doy cuenta que es lineal? Esta es lineal respecto de x y las variables y no son lineal. Entonces vale decir que tienen que ser de y, de x de y p de y q de y. ¿Y quién es p de y? Es una función de pura variable y q de y es una función de pura variable y. ¿Ya? Entonces, quiere decir eso que es la otra forma invertida de la ecuación diferencial. El ejemplo aquí teníamos, fíjense, de x de y, pero aquí, miren ustedes, la variable y no es lineal, la variable x. Entonces, esto puedo invertir y se transforma en esta función. Eso ya integramos y escribimos la solución. Y para que se diviertan, aquí hay unos 5 ejercicios de variables. Ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación diferencial de Bernoulli? Es una ecuación diferencial que tiene la forma lineal, pero con una característica distinta, de que la función q de x está multiplicada por una función de grado n, la variable y. Pero realizando una sustitución se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y esta es la sustitución. Consiste en transformar a una función lineal haciendo un cambio de variable. De z de x, 1 menos n, p de x por z, 1 menos. ¿Quién es 1? N. N es el exponente de la variable y. Entonces hay dos formas también. Aquí tenemos su demostración. Igual, si la ecuación diferencial puede ser volcada también, cuando x es n, ¿ya? La comparación del Bernoulli con las otras ecuaciones es esta, la ecuación de Bernoulli. N es igual a 0, se transforma en una diferencial lineal. Si n es igual a 1, es una variable separable.
Si n es distinto de 0, distinto de 1, entonces se denomina ecuación de Bernoulli. Aquí, por ejemplo, aquí va el ejemplo. Y' aquí es lineal y, pero aquí no es lineal. Entonces, las variables x están con arco, seno, raíz. Entonces, ni modo que sea respecto de x la lineal. Es respecto de y, pero la y aquí es no lineal, es de grado n. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí transformamos a función p de x y a función q de x. ¿Ya? Y y a la n, n viene a ser un medio. Si n es un medio, entonces hacemos la sustitución z igual a yn menos 1 con esto. Y entonces con esta forma es la transformación. Aquí hacemos 1 menos un medio, z igual a la 1 medio. Entonces aquí se transforma en una ecuación diferencial de variable de lineal, pero con variable x y variable z. Resolvemos todo en función a zx, pero se vuelve al final a las variables iniciales x y y. ¿Cuánto valía z? Está aquí. Z era raíz de y menos 1. Reemplazamos raíz de menos 1 y finalmente esa es la solución de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos para que ustedes resuelvan de Bernoulli. Finalmente tenemos la ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Se define como una ecuación diferencial que tiene la forma. Diferencial quiere decir una función m de x, n de x, donde estas son resultados de la derivada. Pero ¿cuál es la condición para que sea exacta? Que la derivada de esta función m respecto de y debe ser igual a la derivada de la función n respecto de y. Si esas son iguales, entonces determinamos si es exacta. Ahí. Esa es exacta, se resuelve la ecuación, se obtiene la función y ya está resuelta. Pero vamos a hacer un ejemplo. Hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial. Primer paso. Verificar si esta ecuación diferencial es exacta o no. Bueno, se fue acá. Ahí no. Si es exacta. M es eso y n es eso. Derivamos esto respecto de y, resulta que es 1 sobre x. Derivamos respecto de x 1 sobre x. Entonces, por lo tanto, la derivada de m respecto de y son iguales, entonces es exacto. Segundo paso, integrar respecto de x tomando en cuenta como constante y. Entonces, integramos la integral de eso, es cy. Luego derivamos la función respecto de y comparamos con n de x. O sea, esta función lo derivamos respecto de y eso resulta que es igual que esta función. Y entonces al igualar obtenemos la constante y. Y cy reemplazamos en la función f de x. ¿Cuál es f de x? Es esta la función f de x. Reemplazamos y obtenemos la función solución que es x, n de x, es de ahí. Esa es la función solución de la ecuación diferencial. Y para que se diviertan un poco, aquí hay 4 ejercicios. ¿Ya? Para completar, leer y resolver los ejercicios del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Silk, octava edición, todo el capítulo 2, si quieren ser buenos. Ejemplo, ya. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que habíamos resuelto con sus compañeros anteriores, ¿no? Entonces, pero este no es, ¿ya? Eran algunos ejemplos nomás que teníamos, ¿ya? Entonces, esto vamos a borrar. ¿Ya? Dice, si yo quiero completar esta ecuación, leer el capítulo 2. Eso sería en cuanto a ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Voy a ver una situación para el práctico, aquí, ¿ya? Para ustedes vean un poco el práctico 1, o sea, el práctico 2 sería eso de ahí. Aquí. Ah, no.
Aquí vamos a ver en ecuaciones diferenciales. Ya. Aquí ecuaciones diferenciales. Nota, libros digitales. Aquí está. Libros digitales tenemos ecuación diferente. Este es nuestro libro base. Este es el libro base de Denis Hill. Ya. Ya. Este es el libro que tenemos que estudiar. Ahí está. No sé si ya lo tienen. ¿Sí? Ya. Vamos a ir un poco a lo siguiente, al práctico número 1. Vamos a ir al práctico número 1. Este es el libro. Ya. No está ahí el práctico número 1. Voy a poner acá. Ya. Ahí está todos los conceptos que hemos estudiado, si quieren. Ya. Las formas de solución, también este libro. Aquí está. Este es el práctico número 1. Ya. Si quieren van a anotarse ahí. Es el práctico número 1 de conceptos básicos, es este. Siempre. Ya. Vamos a hacer, aquí está. Ejercicio 1.1, ya, del libro de Denis Hill, ya, del 1 al 45, del 1 al 45. Ese es el primer práctico, ya. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer. Si no lo tienen, vamos a hacer lo siguiente. Este es el práctico número 1. Práctico número 1 de Denis Hill. Un ratito. Ya, ahora. Podemos hacerlo en cuantas partes. Se lo voy a pegar yo ahí. Pero ahí está la página. Ejercicio 1.1. Aquí está. Aquí vamos a poner. Aquí faltaba el práctico número 1. Aquí. Práctico número práctico 1. Aquí va a ser, entonces, libro Denis Hill, ya, ejercicio 1.1 del 1 al 45. Ese es el práctico número 1, ¿ya? El práctico número 2 son todos estos ejercicios que he puesto. ¿Dónde está? Ustedes van a poner práctico número 2. El título se va a llamar Ecuaciones diferenciales de primer orden. Y escriben aquí. Ecuaciones diferenciales de variables separables. Resuelven eso. Ecuaciones diferenciales de homogéneas. Y resuelven estos 4 ejercicios. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y resuelven estos 5 ejercicios. Luego ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Resuelven esos 5 ejercicios o 4 ejercicios. Ecuaciones diferenciales exactas. Aquí resuelven esos 4 ejercicios. Ahí están el práctico 1 y el práctico número 2. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Tienen alguna duda?
a salir de ahí. Eso sería, jóvenes, de ecuaciones diferenciales. ¿Alguna duda? Preguntas, tienen la palabra. ¿Tienen la palabra? ¿No hay pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, esa es, yo voy a subir a la plataforma todo esto de acá. Atención, entonces. La clase ya terminó, ya. Esto va a estar grabado. Quiero decirles, hay una resolución que debemos hacer una pausa para los estudiantes. Entonces, nuestra programación no va a variar. Vamos a dar examen solamente el segundo, cuando nos toca el segundo examen, ¿ya? El segundo examen que está programado de ustedes y el, ¿cómo se llama? Y el, creo que de ustedes es la exposición del proyecto, ¿ya? Entonces iríamos un solo examen que cuando nos toque dar. ¿Listo? Entonces eso sería para el martes 5 de enero del 2021. Deben presentar la transcripción de estos dos temas y los prácticos 1 y práctico 2. Eso es, jóvenes, todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Todo claro, Inge. Está claro todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este momento dejamos de la grabación, transcribir y resolver los prácticos. ¿Listo? Eso es todo, jóvenes. Si no hay preguntas. Entonces el 5 va a ser parcial. No, el 5 es la presentación de los apuntes y los prácticos. ¿Ya? ¿Está bien? El parcial lo vamos a dar nomás cuando se tenga que dar. ¿Cómo está? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Listo? Eso sería, jóvenes, entonces, ¿ya? No es más, felices